Otra de las obras, hermanos, que comúnmente se han malinterpretado o se han mal aplicado en nuestro tiempo es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, tiende a ser en nuestros días, en el ala carismática y pentecostal del evangelicalismo, un concepto al que se le atribuyen experiencias extáticas de muchas clases. Pero vamos a ver el día de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Para ello les invito a que me acompañen al libro de los Hechos en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5. El libro de los Hechos en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Y reuniéndolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, en efecto, bautizó con agua. Sin embargo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Hasta allí. Vamos a considerar este tema, hermanos, a través de los tres acostumbrados encabezados y vamos a ver primeramente el anunciamiento para enseguida concentrarnos en el acontecimiento y por último el efecto de este bautismo. Vayamos primeramente, hermanos, a nuestro primer punto, que es el anunciamiento. Como podemos leer en nuestro pasaje, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos que deben permanecer en Jerusalén. Miren ahí el versículo 4, que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. ¿Se fijan? La cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y de qué promesa está hablando? El versículo 5 nos dice: porque Juan en efecto bautizó con agua, sin embargo vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Así que sí, hermanos, es nuestro mismo Señor Jesucristo quien les está anunciando a los discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y observen que lo expresa a manera de promesa y les dice que esperen la promesa del Padre. ¿Por qué le dice o le llama la promesa del Padre? Bueno, porque era precisamente la promesa de la que nuestro Señor Jesucristo les había hablado ya en el pasado. Porque aquí en donde estamos leyendo en Hechos 1, nuestro Señor Jesucristo ya ha muerto y ha resucitado y está encontrándose con los discípulos y dándoles estas instrucciones. Por eso les dice que les había dicho ya, cuando dice: oísteis de mí, porque en el pasado ya les había expuesto la promesa del Espíritu Santo. Esto ocurrió cuando les dio aquel discurso de Juan 14, 16 al 28, Juan 15, 26 y Juan 16, 7 al 15. Todas esas veces en las que el Señor Jesucristo les decía: me voy, pero os enviaré al Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos, el Espíritu vendrá y morará entre vosotros, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan? Todas esas ocasiones en las que les hablaba del Espíritu Santo, les estaba dando ya el anunciamiento y la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, la promesa del Espíritu Santo por sí misma es una promesa todavía precedente, como hemos visto, que fue prometida aún desde el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo habría de venir y habría de manifestarse de esta forma. Sin embargo, como ustedes podrán observar, ahora esta promesa se está relacionando ahora con ese bautismo del Espíritu Santo. Al unir nuestro Señor estas dos expresiones, está relacionando tanto la promesa como el bautismo. Miren el versículo 4 al final, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, ¿por qué tienen que esperar la promesa? Porque Juan en efecto bautizó con agua. Sin embargo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. El Señor les está diciendo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es? Seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hay entonces una relación. Nuestro mismo Señor Jesucristo está relacionando la promesa del Padre con el ser bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí, hermanos, entonces, al mirar cómo esa promesa del Padre, que vimos que es la que el Señor Jesucristo mismo está diciendo que es el Espíritu Santo, está ahora siendo llamada el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a partir de aquí nosotros debemos comenzar a quitarle a la expresión el bautismo del Espíritu Santo todo ese halo de misticismo del que ha sido totalmente cubierto por el carismatismo y el pentecostalismo de nuestro tiempo. De manera que si se prometió y nuestro Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo, de la morada del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, y luego refiriéndose a eso mismo que les dijo, les dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de conectar lo que nos está diciendo con todo lo que nos había dicho. ¿Me explico? Debemos relacionar entonces que ese bautismo del Espíritu Santo no debe ser algo distinto a lo que ya nos ha dicho. ¿Me explico? Ese bautismo del Espíritu Santo no debe ser alguna otra cosa rara y nueva que nunca nos había explicado. No, porque ya lo dice el texto, lo oísteis ya de mí. Solo que ahora el Señor le está llamando de otra forma. Él le está dando otro nombre. Pero es que aquí el Señor se acaba de sacar de la manga la expresión bautizados por el Espíritu Santo. No, hermanos, el Señor no acaba de inventar en este momento la expresión ser bautizados con el Espíritu Santo. Esta expresión ya había sido expresada, válgame la redundancia, en el anunciamiento de Juan el Bautista mismo. Miren, acompáñenme a leerlo en Mateo capítulo 3, en el versículo 11. Dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo 3, en el versículo 11, dice, aquí está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista está dando testimonio. Ustedes podrán leer en el contexto que él se está hablando del ministerio de Juan el Bautista y dice él, yo en efecto os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo,
dice Juan el Bautista, del cual no soy digno de llevar el calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Hasta allí. Juan el Bautista es el que está diciendo, hermanos, estas cosas. Él está llamando a la nación al arrepentimiento. Y llegan algunos y le cuestionan, ¿y quién eres tú? ¿Por qué estás haciendo todas estas cosas? ¿Tú eres el Cristo o qué traes? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Y Juan les dice, bueno, miren, en efecto, yo los estoy bautizando con agua, pero este bautismo que yo estoy haciendo, dice él, es para arrepentimiento. Está relacionado con el arrepentimiento. Pero yo no soy el Cristo. El Cristo viene tras mí. El Cristo viene después de mí y es más poderoso que yo. Es más, dice, Él es tan grande y poderoso que yo no soy digno de llevar el calzado. En ese sentido, hermanos, el término o la expresión llevar el calzado bien puede referirse a que el sirviente del amo, del Señor, le tomaba sus sandalias o sus zapatos y se las llevaba a su Señor para ponérselas. ¿Me explico? Ese es el llevar. Está diciendo, yo no soy digno de hacer una labor de servicio de esta clase. Dice, Él, ese que es más grande, ese que es más digno, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y esto, hermanos, es muy importante porque es como si Juan el Bautista les estuviera diciendo, miren, no se confundan. El bautismo que yo estoy haciendo aquí, este bautismo que yo estoy administrando, es solo un símbolo externo del arrepentimiento. Esto solo es una acción externa que corresponde al arrepentimiento. Es un símbolo externo de la conversión, porque yo no puedo hacer más, dice. Yo no soy poderoso, yo no puedo hacer más que esto, yo no puedo hacer más que el símbolo externo. Pero esto que estoy haciendo no es todo. Todavía falta otro que viene tras mí, cuyo poder y operaciones superan inmensamente las mías. Él les dice, Él les dará las realidades a las que este símbolo apunta. De manera que Juan el Bautista les está diciendo, lo que yo estoy haciendo en la administración de los propósitos de Dios es un preparativo. Es un preparativo para lo que viene. Lo que yo hago solo es el símbolo externo, pero vendrá el que hace las realidades. ¿Me explico? Este bautismo, y observen cómo estas expresiones se están dando a través del término bautismo. Yo bautismo con agua, pero viene otro que bautisma con espíritu. Es decir, observen, yo lo que estoy haciendo aquí es un símbolo externo de agua, pero viene otro que hará una realidad, pero ahora con el espíritu. ¿Me explico? De esta manera, entonces, observen cómo ya este mismo versículo nos está señalando las realidades simbolizadas en el bautismo del Espíritu Santo a través del paralelo del bautismo con agua. Porque Juan nos está diciendo, este solo es el símbolo exterior. ¿El símbolo exterior de qué? De la conversión. Pero viene el que traerá la realidad. ¿Cuál realidad? La de la conversión. Y si el símbolo externo era bautismo en agua,
Entonces, el bautismo del Espíritu Santo debe referirse entonces a la obra de la conversión, por ejemplo, de entrada en este paralelo. ¿Me explico? Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, pero este poder no era suficiente para regenerar, porque es poder del hombre y no de Dios. Él está diciendo, con mi poder yo no puedo hacer nada más que bautismos externos, figuras externas. Pero el que viene, ese sí tiene poder. Ese sí tiene poder de Dios y hará bautismos, pero de espíritu. Espero me estén captando, hermanos, ese juego de palabras que está haciendo el Juan el Bautista. Pero su obra nos está diciendo, y su intención nos está diciendo, no son regeneradoras, nos está diciendo Juan. Lo que yo vengo a hacer aquí no es regenerador. No piensen y no esperen que por lo que yo estoy aquí haciendo ustedes están viniendo a salvación. No, viene otro tras mí. Yo solo estoy preparando el camino. ¿Cómo? Con un bautismo en agua, con un símbolo externo. Yo solo estoy haciendo una obra preparatoria, miren, para cuando venga la realidad. Observen entonces la labor de Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo, yo no, la intención de esto no es regenerar. La intención de esto es prepararles en la mente, en el entendimiento para lo que va a venir enseguida, para la realidad que va a operar y ocurrir, en este caso que es la venida del Espíritu Santo. Observan entonces, hermanos, el paralelo con las obras preparatorias también del Espíritu Santo, que como veíamos no son todavía la regeneración, sino una preparación que se hace. Luego vendría otro más poderoso que él, ungido y lleno con el poder del Espíritu Santo. Él los bautizará, les dijo Juan, con el Espíritu Santo y con fuego. Y observen entonces, hermanos, por último, en cuanto a este anunciamiento, cómo nos dice que Él os bautizará. ¿Se fijan? No dice, cuando venga Él seréis bautizados. No, dice, Él directamente, Él os bautizará. El original es enfático y dice, Él lo va a hacer. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo, hermanos, que es una prerrogativa de Cristo bautizar con el Espíritu Santo. Solo Él. No solo tiene derecho, sino que solo Él tiene poder de bautizar con el Espíritu Santo. Nadie más, hermanos, nadie más puede bautizar con el Espíritu Santo, sino solamente Cristo. Y lo que sea que este bautismo signifique para quien sea, Juan el Bautista nos está diciendo, nadie puede administrarlo, únicamente Cristo. El hombre no puede hacerlo. El hombre no puede bautizar con el Espíritu Santo, ni puede hacer que ocurra. Por eso dice, viene uno que sí es poderoso. El que sí es poderoso, ese es el que puede hacer. Yo no puedo, dice, yo ni siquiera soy digno de llevarle el calzado. Yo no tengo poder para hacer esto, les está diciendo, y por eso los estoy bautizando en agua.
Otro es el que tiene el poder. Yo no puedo bautizarlos con Espíritu Santo, por eso los bautizo en agua. Pero el que viene, ese sí tiene el poder y él mismo es quien los bautizará. De manera pues, hermanos, que única y exclusivamente es Cristo de quien se dice en la Escritura que puede otorgar o bautizar con el Espíritu Santo. Solo Cristo puede dar el Espíritu Santo. Por lo que todas aquellas ocasiones en las que en tantos lugares, tantas personas tienden a querer darle el Espíritu Santo a los demás, hermanos, está fuera de lo que nos enseña la Escritura aquí. Ahora bien, ya vimos el anunciamiento de este bautismo del Espíritu, es decir, ¿cuándo fue que se dijo que habría tal cosa como un bautismo del Espíritu Santo? Y fue aquí. Y para poder comprender de qué se trata de manera más exacta, pasemos entonces a nuestro segundo encabezado para considerar el acontecimiento. El acontecimiento. Acompáñenme nuevamente a Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, leámoslo otra vez. Dice: y reuniéndolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, en efecto, bautizó con agua, sin embargo vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Ya que tenemos claro, pues, lo que es la promesa del Espíritu Santo y a qué se refiere con la promesa del Espíritu Santo, es decir, que la promesa del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo. Observen entonces la claridad con la que se nos señala en el versículo 5, que el cumplimiento de esta promesa ocurrirá en un tiempo determinado. Es decir, nos dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo, y se pone casi una fecha. ¿Cuándo? Dentro de no muchos días después de estos. Es claro, hermanos, que aquí dentro de no muchos días o no muchos días después de estos se refiere efectivamente al acontecimiento que vino a ocurrir en el capítulo 2, versículo 1. Aquel evento en el que el Espíritu Santo fue derramado sobre los que estaban reunidos, ¿se acuerdan? De manera que entonces, miren pues, hermanos, cómo se nos está señalando ahora, como diciendo, si alguno todavía no entiende qué es el Espíritu Santo, aquí va otra pista, ya está por ocurrir. ¿Me explico? Y es de este mismo acontecimiento, es decir, del bautismo del Espíritu Santo del que se habla en el versículo 8. Miren, acompáñenme, leamos desde el 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces les dijo: no es de vosotros el conocer los tiempos o los momentos adecuados que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis testigos de mí en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta allí. Observen la reiteración del acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, ahora expresado con las palabras: recibiréis poder
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Se fijan? El Señor está hablándoles del mismo acontecimiento en todos estos versículos. Primero le llamó la promesa del Padre, luego le llamó el bautismo del Espíritu Santo y ahora les dice, recibiréis poder. Y todo esto, ¿cuándo ocurrirá? Dice, dentro de pocos días o no muchos días después de estos. Como ustedes saben, hermanos, y nadie se atreve a negar, esta promesa y todas estas cosas se cumplieron efectivamente en el capítulo 2 de este mismo libro. Nadie se atreve a negar que efectivamente esto de lo que el Señor estaba aquí hablando se cumplió efectivamente en el conocido como Día de Pentecostés. Allí se cumplió todas estas cosas y es una verdad, hermanos, sí, allí se cumplió. Teniendo esto en mente, entonces deducimos que en este contexto, el ser bautizados con el Espíritu Santo, el recibir la promesa del Padre, el recibir poder y que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, entonces se trata del mismo acontecimiento. ¿Se fijan? En este contexto, entonces, el mismo acontecimiento está cumpliendo todas estas expresiones que se refieren al mismo acontecimiento y a las mismas cosas. ¿Me explico? Ahora bien, quiero hacer aquí una aclaración. Como nadie se atreve a negar el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se había anunciado a través de varias figuras rituales de la ley ceremonial y de las profecías. Y si esto es así, y como decía, nadie se atreve a negar, en todas las grandes profecías del Antiguo Testamento hay dos referencias o cumplimientos. Todos los que se dicen cristianos, ahora sean pentecostales o no, todos estamos de acuerdo y les decía que nadie se atreve a negar que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés ya había sido profetizado. Era una profecía del Antiguo Testamento, sí. Una profecía, y no solo eso, sino también había sido una figura anunciada en los rituales del Antiguo Testamento. Ahora bien, como profecía, ustedes saben que todas las grandes profecías del Antiguo Testamento tienen dos cumplimientos. Un cumplimiento literal y un cumplimiento espiritual. ¿Se acuerdan? Es lo que algunos llaman doble referencia. Es decir, que esa profecía se cumple en sus días o en su situación o literalmente, y también apunta hacia cosas futuras o cosas espirituales. Allí tenemos, por ejemplo, la promesa de la tierra prometida. La tierra prometida es una de las grandes promesas del Antiguo Testamento que tiene al menos dos cumplimientos. Un cumplimiento terrenal, literal, en donde la nación llega a la tierra, la conquista, la toma y se cumple la profecía, ¿cierto? Sin embargo, esta también es una profecía que está apuntando, dice el escritor a los Hebreos, a una tierra más allá,
Dice, porque por eso somos peregrinos en esta tierra, porque no era aquella la que estábamos en realidad esperando. Así pues, esta profecía, observen, tiene dos cumplimientos, al menos. De manera entonces que la promesa y profecía del bautismo o derramamiento del Espíritu Santo, en su aspecto de figura de la ley ceremonial, tuvo su gran cumplimiento en el día del Pentecostés. Sí, ciertamente, hermanos. Pues ya que relacionamos que el bautismo del Espíritu Santo era una promesa, era la promesa del Espíritu Santo, sí, hermanos, tuvo su cumplimiento en el día del Pentecostés. Esta es la razón entonces por la que Juan el Bautista dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Se fijan? Es la razón por la que se agrega el fuego a la expresión del bautismo con el Espíritu Santo. Porque es un acontecimiento que había sido profetizado y vamos a decirlo así, en su cumplimiento terrenal o literal, un acontecimiento único con esa característica. Porque efectivamente, como vimos al principio de esta serie, así como en el primer derramamiento del Espíritu Santo ocurrió a través del símbolo del fuego o descendió literalmente, recuerden ustedes, fuego del cielo que consumió la ofrenda del altar. Y recuerden ustedes que ese fuego quedó o debía permanecer encendido y de ahí se tomaba fuego para el sacrificio, ¿se acuerdan? Lo cual estaba simbolizando al Espíritu Santo. Así, la realidad a la que este otro derramamiento apuntaba era el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y las lenguas que les aparecieron como de fuego, hermanos. Y en ese sentido, miren cómo Juan el Bautista está siendo como el representante de la economía del antiguo pacto. El pacto de los símbolos externos, el pacto de las cosas externas, y él dice, yo solo vengo a prepararlos a ustedes para lo que viene, para las realidades que vienen. Y observen, hermanos, qué importante, porque de manera general, todas las leyes y disposiciones de la economía del antiguo pacto tenían ese propósito, preparar al mundo para lo que había de venir, no solo a la nación, preparar a todos para lo que había de venir, a través de los símbolos que ellos estaban llevando a cabo. Ellos estaban anunciando y preparando realidades que vendrían después. Y por eso Juan el Bautista viene y dice, yo vengo solo haciendo símbolos externos, así como en el Antiguo Testamento, preparatorios para las realidades que vendrán. Así pues, entonces, como el Señor se agradó en enviar el Espíritu Santo a través de fuego, del símbolo del fuego, para aquellos rituales de la ley ceremonial, para la entrada, para la inauguración, para el sustentamiento de los rituales de la ley de aquel tiempo. Así ahora, para el nuevo pacto, el Espíritu Santo vendría a derramarse con toda esta realidad y a través de fuego. La razón por la que a los creyentes que estaban allí reunidos
se les vieron, dice el texto, y lo vamos a leer después, esas lenguas de fuego. Dice en ese sentido el pastor puritano Thomas Goodwin, cito: había dos cosas que hacían aceptable el sacrificio, a saber, el altar sobre el que se hacía la ofrenda, que Cristo nos enseña, el altar santifica la ofrenda, y esto representaba muy adecuadamente la parte de Cristo en nuestra aceptación. Tenemos un altar, a saber, Cristo, por quien ofrecemos nuestro sacrificio de alabanzas, por quien son aceptadas. Pero también había fuego que salía inmediatamente del Señor y consumía el holocausto que estaba sobre el altar. Así fue al principio en tiempos de Moisés. Y la segunda vez descendió fuego del cielo e hizo lo mismo en tiempos de Salomón, cuando el templo fue terminado y consagrado. Esto significaba el Espíritu Santo, que sale de Dios, así como ese fuego salió del Señor y vino sobre los apóstoles para convertir al mundo como fuego, según la promesa de que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y se le denomina espíritu de fuego en Isaías 4:4, como los sacrificios son denominados holocaustos y ofrendas de fuego o del todo quemadas, termina la cita. Observen, hermanos, entonces que era necesario que ocurriera también en el Nuevo Testamento esta manifestación y que este derramamiento del Espíritu Santo también incurriera el fuego. Dice el pastor puritano John Owen, cito: en estas palabras, Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, hay una perspectiva de lo que sucedió después cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con una prenda visible de lenguas ardientes. Esta fue la señal visible de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Eligió esta figura de las lenguas entonces para denotar la ayuda que les proporcionó para predicar el Evangelio, por el don milagroso de hablar diversas lenguas junto con la sabiduría y la expresión, termina la cita. Observen pues entonces, hermanos, que el bautismo entonces del Espíritu Santo es precisamente, en primer lugar, en su primer cumplimiento, ese derramamiento que ocurrió del Espíritu Santo en la nueva economía en Pentecostés. Y el texto decía Espíritu Santo y fuego, porque junto con ese derramamiento vendría una manifestación visible, ¿sí?, de fuego entre ellos, así como había ocurrido cuando el Espíritu Santo descendía en el Antiguo Testamento, cuando se iniciaban los sacrificios. Así que sí, hermanos, ese es el primer significado y ese es el primer cumplimiento. Ahora bien, significa entonces que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés era lo único a lo que apuntaba la figura del bautismo del Espíritu Santo. No, hermanos, no solo apuntaba a eso, pues hemos dicho que era una profecía de doble referencia o de doble cumplimiento. Su primer cumplimiento lo tuvo allí, pero había otras cosas que se tenían que cumplir. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar esas cosas que se habían de cumplir también, que
es el efecto en el resto de los creyentes. Ya vimos pues que el primer cumplimiento de ese bautismo es en el día del Pentecostés, sí, pero nosotros no estuvimos allá y de hecho podemos decir que la inmensísima, casi la totalidad de los creyentes verdaderos del Nuevo Testamento no estuvimos allí. ¿Se fijan? Pues solamente había unos pocos reunidos cuando esto ocurrió y sobre quienes se manifestó este bautismo y esta forma visible de fuego. ¿Qué con nosotros? Bueno, ya que todos estamos de acuerdo, en primer lugar, tanto los que creen en las manifestaciones o en la continuación de las manifestaciones de los dones extraordinarios, como nosotros, estamos de acuerdo que el bautismo del Espíritu Santo ocurrió efectivamente en el día del Pentecostés. Sin embargo, hermanos, en el pentecostalismo se insiste en que tales acontecimientos, de la misma manera en que ocurrieron en ese día, deben ocurrir en los demás creyentes hasta hoy. Eso es lo que hace, o a partir de aquí es en donde encontramos las diferencias. Todos estamos de acuerdo en que ese acontecimiento de Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Santo o el cumplimiento de ese bautismo. La diferencia es qué pasa con todo el resto de nosotros. El pentecostalismo dice, no, debe pasar lo mismo que pasó allá nos debe pasar a todos. Nosotros no vemos eso en la Escritura, pues, y ni tampoco en la práctica, ¿verdad? Porque eso no ocurre, ni lo manda la Escritura, ni ocurre en la vida real, ni siquiera en lo que ellos dicen que es el Espíritu Santo. No obstante, entonces, vamos a tratar de proveer algunas razones en nuestra siguiente exposición, hermanos, del por qué este bautismo del Espíritu Santo no se refiere a las lenguas verdaderas ni a ninguna otra de las experiencias extáticas que hoy se dan a llamar del Espíritu Santo y que deben ocurrir, dicen ellos, en los creyentes hasta el día de hoy. Es decir, no vamos hoy a demostrar por qué no es que deben ocurrir estas cosas en los creyentes a partir desde entonces hasta ahora, sino que vamos a enfocarnos más bien en los efectos que sí deben ser. El por qué no son esos, vamos a verlo después. Pero si todos estamos de acuerdo en que todos los creyentes deben ser bautizados con el Espíritu Santo, porque todos estamos de acuerdo que todos los creyentes reciben o deben ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿cómo es que nosotros decimos esto? ¿O por qué es que este bautismo sigue vigente? Bueno, primeramente, porque la misma Escritura nos lo dice. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13, nos dice la palabra del Señor. Porque por un espíritu
somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un espíritu. Hasta allí. Sí, hermanos, nosotros también reconocemos que el bautismo del Espíritu Santo sigue vigente hasta nuestros días. En efecto, el bautismo del Espíritu Santo sigue vigente hasta nuestros días. ¿Qué hace la diferencia entonces entre nosotros y los pentecostales? La diferencia es en qué es para nosotros ahora el Espíritu Santo y qué fue para los creyentes de Hechos 2 el bautismo del Espíritu Santo. Porque como hemos venido diciendo, esta era una profecía y como profecía tenía dos cumplimientos. El primero ocurrió allí en el día del Pentecostés y de manera literal en los que estaban allí reunidos. Y la otra, como lo son todas las demás profecías del Antiguo Testamento, las grandes profecías, también tiene un cumplimiento, pero ya no es literal, sino ahora es interno. Es una operación de gracia interna. Hagan una lista, hermanos, de todas las profecías, grandes profecías del Antiguo Testamento, y van a observar eso. Todas ellas tienen un cumplimiento literal que por lo general ya ocurrió y también una aplicación o un cumplimiento espiritual que está cumpliéndose constantemente o se sigue cumpliendo o se cumplirá también después. ¿Me explico? De esta manera, entonces, pues, ya que encontramos que la Escritura nos dice que por un mismo Espíritu todos somos bautizados, debemos entonces entender que este bautismo del Espíritu Santo que reciben todo el resto de los creyentes que no estuvimos ahí en el día del Pentecostés es una obra de gracia interna que no corresponde, no tiene por qué cumplir todos los aspectos externos que ocurrieron a aquellos que estaban allí reunidos. Porque es una realidad, pues el texto nos dice, por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Lo que nos está señalando nuestro texto, pues, hermanos, es que para todos los creyentes, el bautismo en el Espíritu Santo es nuestra entrada en el cuerpo de Cristo a través de la operación de un mismo Espíritu. Pues miren cómo dice, porque por un Espíritu somos todos bautizados, pero no termina allí, en un cuerpo. Fíjense. Pareciera incluso como si el término bautizados en este caso pudiera hasta estar aquí siendo intercambiado por el término introducidos. ¿Se fijan? Porque por un mismo espíritu somos todos introducidos o unidos en un mismo cuerpo. ¿Se fijan? Por lo que entonces el bautismo del Espíritu Santo, como decíamos al principio, se trata del recibimiento de la promesa y anticipo de garantía del Espíritu Santo en todo aquel que viene a ser regenerado, lo que lo incluye en el cuerpo de Cristo y opera en él todas las gracias santificadoras, capacitadoras y consoladoras que son propias que hemos venido observando de la obra del Espíritu Santo en los creyentes.
Así que si todos somos bautizados en un mismo espíritu y dice, y con ello todos bautizados en un cuerpo, por un espíritu, todos bautizados en un cuerpo, eso nos está señalando a la obra de regeneración. La obra de regeneración del Espíritu, que ya vimos que es por el Espíritu Santo, la que nos introduce en el cuerpo de Cristo, la que nos incluye en el cuerpo de Cristo, la que nos une a Cristo. Por lo que entonces observen que aquí ser bautizado por el Espíritu Santo es sinónimo de la regeneración, de esa operación regeneradora que nos incluye, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Y una vez estando en el cuerpo de Cristo, opera todas las gracias santificadoras y capacitadoras y consoladoras. Ahora, como vimos ya, hay algunas gracias santificadoras que al entran y operan y santifican, ya. Limpian, purifican, ¿se acuerdan? Estas obras son también o están incluidas dentro de todas esas operaciones que el Espíritu tiene que hacer de un creyente para poder introducirlo o unirlo al cuerpo de Cristo. De manera pues entonces que esto es para nosotros el bautismo del Espíritu Santo, el recibir nosotros el Espíritu Santo con todas esas gracias de la regeneración, de la santificación, de la capacitación y la consolación en el día de la salvación de cada uno de ellos. De manera que cuando alguien le pregunte a usted si usted es genuinamente salvo, ¿verdad? Y le pregunten, ¿estás bautizado? ¿Fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Ustedes con toda tranquilidad y seguridad dirán, claro que sí, porque ese bautismo operó mi regeneración, ese bautismo operó mi santificación, ese bautismo me capacitó con gracias que yo no tenía para obedecer al Señor. ¿Me explico? Lo que pasa es que, y quiero decir entre paréntesis, hermanos, es que tal vez es el término bautismo lo que muchas veces nos causa esa confusión debido al concepto literal que tenemos de bautismo. Porque por lo general cuando oímos bautismo lo primero que pensamos es agua y es una acción literal, es ser metidos en el agua, o dependiendo, el católico podrá pensar echarle agua encima, no sé. Y como que al pensarlo así y no quitarnos de la mente esa idea, hace como conflicto en nuestra mente. Sin embargo, hermanos, deben saber que en la Escritura muchas operaciones de gracia de Cristo por el Espíritu Santo son denominadas bautismo. Sí, muchas operaciones de gracia del Espíritu Santo también son denominadas bautismo. Pero les voy a citar un argumento del pastor puritano John Owen para hacer un poco más claro esto. Dice él, cito: se puede decir figurativamente que los hombres son bautizados en una doctrina, cuando su bautismo es prenda y señal de su profesión de la misma. Así se dice que los discípulos con los que se reunió el apóstol Pablo en Éfeso en Hechos 19:3 fueron bautizados en el bautismo de Juan, es decir, en la doctrina del arrepentimiento para el perdón de los pecados, de la que su bautismo era prenda.
Así también se dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés, en 1 Corintios 10:2, porque él los guió y condujo a través del mar, cuando fueron rociados con sus olas como señal de su iniciación en los ritos y ceremonias que él les había de entregar. Termina la cita. Porque sí, hermanos, también la Escritura nos dice que los israelitas fueron bautizados por Moisés, y Moisés no andaba bautizando y metiendo el agua a nadie. No, hermanos, observen que la Escritura llama bautismo a muchas gracias recibidas, a la introducción en muchas gracias. ¿Me explico? A la vinculación de algunas gracias o con algunas operaciones, la Escritura le llama bautismo. Y si vemos, si volvemos a nuestro texto, es esa vinculación que dice, por un mismo Espíritu somos bautizados o vinculados en un cuerpo. De igual manera se nos dice que somos bautizados en su muerte, por ejemplo. Noten entonces que ahí se está hablando de esa vinculación, pero con el término bautismo. Y también la Escritura nos dice que seremos bautizados en su resurrección. Es decir, que así como Él ocurrió, ocurrirá con nosotros. Hay un vínculo en todo eso. ¿Están siguiendo? Bien. Cerrando este paréntesis, hermanos, y volviendo al bautismo del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos, debemos recordar que nuestro mismo Señor Jesucristo también fue bautizado o investido con el Espíritu Santo en el día de su bautismo en agua, y recibió también el Espíritu sin medida. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue con Juan, no solo fue bautizado en agua, sino también con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo haya venido sobre él en ese momento, pues leemos que descendió en forma visible como paloma y estuvo allí sobre él y se oyó la voz del cielo. Ese fue el bautismo del Señor, no el agua que le haya echado Juan el Bautista o que lo haya sumergido en el agua. Me explico, el bautismo del Señor en ese sentido comprendía todo el acontecimiento, no el agua por sí, sino el hecho de que el Espíritu Santo haya descendido sobre él, habiéndole bautizado con sus gracias, con su poder y con toda la capacitación y llenura sin medida de ese Espíritu Santo. Y al recibirlo nuestro Señor, entonces es la razón por la que solo Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, porque lo recibió Él en toda su plenitud y Él es el que lo otorga. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a hacer su morada en el día de nuestra regeneración y nos sella y nos unge, entonces nos bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, pero ¿y qué del fuego? Nos hace falta a nosotros el fuego, entonces, pues aquellos, sí, descendió el Espíritu sobre ellos y operó todo lo que también opera cuando desciende sobre nosotros, pero ¿y dónde está el fuego? Nos hace falta el fuego. Responde el pastor puritano Matthew Henry, cito:
Los que son bautizados con el Espíritu Santo son bautizados como con fuego. Y escuchen, los 7 Espíritus de Dios aparecen como 7 lámparas de fuego en Revelación 4:5. ¿Ilumina el fuego? Nos pregunta. Así también el Espíritu es un espíritu de iluminación. Da calor y no arden nuestros corazones dentro de nosotros. Consume y no consume el espíritu de juicio como un espíritu ardiente, la escoria de sus corrupciones. ¿Hace el fuego que todo lo que toca sea como él? ¿Y se mueve hacia arriba? Así hace el Espíritu, que santifica el alma como a sí mismo, y su tendencia es hacia el cielo. Cristo dice, he venido a traer fuego. Lucas 12:49, termina así. Observen pues entonces cómo, hermanos, como hemos venido diciendo, por eso decíamos, esto era una profecía y por eso decíamos que nadie lo niega, ni pentecostales, ni bautistas, ni presbiterianos, ni congregacionalistas, nadie niega que el descenso del Espíritu Santo era una profecía y eso es claro. Y como toda gran profecía, hermanos, nuevamente debía tener un cumplimiento literal y otro espiritual. En el cumplimiento literal, aquellos que estaban en aquel momento, en aquel día, lo recibieron. Todo el resto de nosotros lo recibimos de manera espiritual. Porque, ¿quién de ustedes recibió un terreno allá en Jerusalén o en Israel? Porque allá también nos fue dada la tierra prometida. No, ninguno de nosotros recibió nada de aquello, ¿o sí? Y tampoco vale que vayan y se traigan tierra de allá. No, hermanos. Eso se cumplió y ocurrió para su tiempo, para ellos, pero nosotros somos beneficiados de otra forma, en una forma espiritual que es superior. De esta misma forma, el fuego que recibieron aquellos en aquel cumplimiento literal del derramamiento del Espíritu Santo, nosotros lo recibimos, pero de forma espiritual. Es un fuego espiritual. Ya no se ve visiblemente porque tampoco tenemos una tierra literal ahorita. Nosotros allá, o un título de propiedad allá en Israel, ni tenemos nada de las muchas otras promesas, por ejemplo, que se hicieron, cuyo cumplimiento ocurrió, no en nuestros días, ni que nosotros estuviéramos allí o fuéramos beneficiados directamente. Por eso dice el pastor puritano Matthew Henry que el fuego, que los 7 espíritus de Dios aparecen como 7 lámparas de fuego en Revelación 4:5 y nos dice, bueno, ¿quieren saber entonces cómo el fuego del Espíritu Santo se manifiesta y está en los creyentes? Nos pregunta, ¿ilumina el fuego? Sí, pues sí. Pues también el Espíritu es un espíritu de iluminación. Han sido iluminados por el Espíritu Santo para entender la palabra y cosas que nunca habían entendido y gracia que les vino a dar. Pues ahí está el fuego, dice, ardiendo del Espíritu Santo. ¿Da calor el fuego? Nos pregunta. Sí, pues sí da fuego. Y dice, ¿no arden entonces sus corazones en fervor al Señor? Ahí está el fuego del Espíritu Santo. Dice él,
¿Consume el fuego? Sí, pues sí, sí consume. Y no, no es consumida la escoria de sus corrupciones, refiriéndose a cuando el oro es metido al horno, al horno de fuego, para que se consuma la escoria, ¿se acuerdan? Pues cuando eso está ocurriendo, el fuego del Espíritu Santo, dice, está operando en ustedes. Y luego pregunta, ¿hace el fuego que todo lo que toca sea como Él? Sí. Todo se prende igualmente. Dice, pues el Espíritu, así el Espíritu santifica el alma y la hace santa como el mismo Espíritu, como sí mismo. Y así como el fuego, dice, se eleva hacia el cielo. ¿Noten? Y qué cosa tan impresionante, hermanos, porque no va para ninguna otra parte. Siempre se está elevando hacia arriba, ¿se fijan? Así como el fuego va hacia arriba, dice, así el Espíritu pone en nosotros una tendencia siempre hacia las cosas de arriba. Así que, hermanos, en efecto, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y ese bautismo permanece como un sello sobre nosotros, como una unción y como un fuego que permanece encendido en el interior de todos los creyentes, como una fuente que borbotea para vida o hacia vida eterna. Oremos al Señor.